Ola, moi boa tarde, benvidas e benvidos ás canles de Ciencia e da Deputación de Pontevedra, onde hoxe, 4 de marzo, pois imos dar comezo á primeira xornada do ciclo Ciencia en Feminino. Son 4 conversas durante os xoves de marzo con científicas e persoas de referencia na análise da carreira investigadora desde un punto de vista de xénero. Hoxe, damos comezo a este ciclo, como dicía, con Marisol Soengas, Miss Melanoma en Twitter, por se a queredes a ir buscando nas súas redes onde moi activa, que é xefa do grupo de melanoma do CENIO e vicepresidenta de ASEICA, unha investigadora de referencia no eido do melanoma. Imos falar de seguido con ela. Vou recordar rapidamente o programa deste mes de marzo tan intenso que imos desenvolver desde que Ciencia e Deputación de Pontevedra en relación ao ciclo Ciencia en Feminino, que seguirá o vindeiro xoves 11 de marzo, unha mesa redonda sobre políticas de visibilidade que conducirá Begoña Márquez, xornalista, con Ana Jesús López Díaz, Amparo Alonso, Águeda Gómez e tamén con Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. O 18 de marzo, a xornalista Susana Pedreira conversará con Zulema Altamirano, que é directora da Unidade de Muller de Ciencia do Ministerio de Ciencia, e xa para rematar, o 25 de marzo, Begoña Márquez volve a conducir outra mesa redonda, unha carreira científica en desigualdade, coa participación de María de la Fuente, Elena Ojea, María Mayán e tamén con Carmela Silva. Todas as ponencias, as mesas redondas son telemáticas, como esta, están, por suposto, abertas a vosa participación, así que agardamos os vosos comentarios porque despois trasladaremos yo a nosa convidada e intentaremos facer un coloquio na que sexa virtual coa participación de todas e todas. Saúdo as persoas que van tomar parte nestas mesas porque estou segura que xa moitas científicas están acompañándonos desde estes primeiros momentos e, como non, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que fai posible tamén que seamos hoxe aquí. Boa tarde, Carmela. Tócache inaugurar virtual e oficialmente este ciclo de Ciencia en Feminino. Hola, moi buenas tardes, moi boa tarde a todas e a todos. Yo quería, en primer lugar, saludar a Teresa Cuiñas y agradecerle muchísimo que hoy modere e inicie este ciclo, ¿no?, de conferencias en los que vamos a poner la mirada en la ciencia en femenino, en mujeres que tanto están aportando, ¿no?, en uno de los ámbitos humanos que ya sabíamos todas y todos que eran fundamentales para el avance de las sociedades, pero que esta pandemia lo ha visibilizado muchísimo más. La ciencia tiene que ser una apuesta fundamental para que podamos avanzar y para que podamos dar respuestas a los numerosísimos retos que tenemos por delante como sociedad, ¿no? Particularmente los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con la biodiversidad del planeta, los que tienen que ver con una mirada diferente de cómo tenemos que seguir construyendo las sociedades humanas. Así que muchísimas gracias, Teresa, una mujer también referente y referenciada en el mundo de la comunicación, donde aprovecho también para reivindicar más mujeres que tengan la posibilidad de poder opinar en los medios de comunicación, que tengan la posibilidad de dirigir. Las mujeres del sector de la comunicación son el 64% de las tituladas universitarias y, sin embargo, los datos en la dirección de los medios pues supera por muy poco el 20%, lo que también habla de esa discriminación que las mujeres padecen en todos los ámbitos. Y nos toca hoy comenzar a hablar de ciencia y a hablar de ciencia en femenino. Ya Teresa comentó cuáles van a ser las temáticas que vamos a tratar y las mujeres con las que vamos a dialogar. Y yo creo que no se podía empezar mejor que con Marisol Soengas, a la que no voy a presentar porque le corresponde a Teresa, pero que es una mujer imprescindible, no solamente en el ámbito
de la ciencia y en un tema tan relevante, ¿no?, como esto, lo que tiene que ver con la investigación sobre el melanoma, sino también por su activismo en visibilizar a las mujeres de la ciencia y de poner en marcha muchísimas iniciativas muy interesantes que ponen encima de la mesa, primero, que hay muchas mujeres en la ciencia, mujeres que están aportando mucho en todos los ámbitos de la investigación, pero que también está creando muchos instrumentos para conectar a muchas mujeres a nivel nacional y a nivel internacional, y además conectándolas con las mujeres jóvenes para que se creen esas redes de mujeres imprescindibles. Marisol Soenjas es una de las referentes también de ejecutivas de Galicia, una de las mujeres que lidera ese proyecto, que además ha puesto en marcha algo interesantísimo, como es un directorio de mujeres, para que nadie pueda decir que quiere montar unas jornadas, que quiere montar un debate o que quiere montar cualquier tipo de actividad humana en la que se participa, se opina y se propone y digan es que no encontré mujeres, pues entre otras muchas, liderado por Carla, pues pusieron en marcha ese directorio que permite, ¿no?, que nadie pueda decir que no hay mujeres, porque hay mujeres en todos los ámbitos. Marisol Soenjas, además, es una mujer que tiene una mirada amplia, una mujer con una mirada muy integradora y que también es muy consciente de que tenemos que sumar a la otra mitad de la población, a los hombres, a esta lucha para que las mujeres ocupemos todos los espacios que nos corresponden. Dice cosas, Marisol, que a mí me encantan, como por ejemplo que no somos raras, que somos interesantes y que es necesario que las niñas tengan referentes. O cosas también como que sabemos que estamos en desigualdad, que partimos con desventaja, pero que no podemos solamente protestar, que hay que formar equipos y reforzar nuestra capacidad de decisión. O también que normalmente cuando una mujer ocupa un espacio y lo ocupa empoderada, pues en el caso de la ciencia, que te suelen ver como mujer y tienes que demostrar que eres una científica, ¿no? Y por lo tanto, todo el background científico de conocimiento de Marisol Soenjas es muy potente, pero todo el trabajo, ¿no?, de intentar visibilizar a las mujeres de la ciencia y generar referencias y redes, pues la hace una mujer imprescindible. A lo largo de la historia, y con esto finalizo, cientos, miles de mujeres han aportado muchísimo a la humanidad con sus investigaciones. Sin embargo, son desconocidas. Hay un dato que a mí me parece que es dramático, ¿no? Y es que en los libros de texto el número de mujeres científicas no llega al 8%. Por lo tanto, niñas y niños, niños y niñas crecen estudiando sin ver, sin visibilizar a mujeres. Por lo tanto, desaparecidas, silenciadas e invisibilizadas. Y creo que es fundamental esta idea maravillosa de ciencia por divulgar lo que a las mujeres científicas, lo que aportan y poner encima de la mesa, ¿no?, todo estos debates, todo el conocimiento y todas las aportaciones que han realizado a lo largo de la historia, que ha sido mucho, y que de muchísimas de los instrumentos que hoy usamos, como por ejemplo el wifi, pues detrás está una mujer, ¿no? Y así en tantos inventos, en tantas investigaciones y en tantas aportaciones científicas.
disfrutemos de Marisol Soenjas y que también este ciclo pues sirva para que sigamos creando también redes, creando conocimiento, debatiendo y proponiendo, porque es el mejor instrumento para seguir caminando hacia la igualdad que nos corresponde a más de la mitad de la población. Gracias, Teresa, gracias, Marisol, y muchísimas gracias a G-Ciencia por ser quien coordina y quien ha montado estas jornadas de 4 semanas de ciencia en femenino. Pois moitísimas grazas, Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, e xa saudamos por fin a Marisol Soengas. Marisol, moi boas, estás escoitándonos desde Madrid, estámonos vendo. Sí, estoy encantada y bueno, muchísimas gracias a Carmela por esa presentación, pero bueno, encantada de estar aquí. Marisol, me veo en la obligación de resumir muchísimo tu currículum porque si no, esto trasciende los límites de la horita que tenemos para conversar. Me vas a permitir que... ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!, dice ella, anda. Porque mira, naciste en Agolada, sí, provincia de Pontevedra. Somos vecinas de provincia. Sí. Empezaste tus estudios en la Universidad de A Coruña, después te especializaste en microbiología en la Autónoma de Madrid. Yo esto lo digo porque, por si todavía queda alguien que no sepa quién eres, que yo lo dudo a estas alturas, pero bueno. Después te trasladaste a Nueva York, estuviste en Cold Spring Harbor, ahí te especializaste en el análisis de mecanismos de muerte celular. Yo voy también por el resumen fantástico que hace la Wikipedia, que es una herramienta, ojo, que contrastada y de calidad comprobada. Hiciste una estancia de 6 años en la Universidad de Michigan antes de regresar a España y ya quedarte pues donde estás actualmente, en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde es jefa del grupo de melanoma. Luego hablaremos un poquito al detalle de cuál es tu trabajo actual, pero hay un hito que es que en 2017 pues, tuviste un reconocimiento muy amplio internacional, entre ellos pues, en la revista Nature y en muchas importantes más, por este proyecto MedAlert, que era consistía en visualizar las vías de diseminación de los tumores con modelos animales. Y dice pues, la Wikipedia que estás especialmente empeñada en encontrar una utilidad directa en los pacientes de tu trabajo y en el fomento de la vocación científica en las niñas y en las mujeres. Me parece lo más acertado. Más acertado de las redes sociales. Posible. Has recibido el premio María Wonenburger de la Asunta en 2009, a toda una trayectoria, pero bueno, entre los muchos que tienes, ya te digo, voy a resumir. En 2017 fuiste distinguida por el Congreso Mundial de Melanoma en Brisbane, en Australia, Premio Ejecutivas de Galicia, Premio Constantes y Vitales. Bueno, una trayectoria, Marisol, que no está nada mal para una niña que a los 5 años ya le dice a su madre: mamá, quiero ser científica. Pues la verdad es que sí. Yo, bueno, gracias por la presentación, muchísimas gracias, Carmela, de nuevo, y bueno, en general a toda la Diputación de Pontevedra, enhorabuena por toda esta serie que tenéis de charlas y de diálogos, de debates, y bueno, también a G-Ciencia por la invitación. Y sí, pues bueno, la verdad que la Wikipedia, estoy por redes sociales, la verdad es que puedo encontrar uno mucha información, pero yo siempre he querido ser científica, sí. Eso te lo puede decir mi madre. Clarísimo. Lo tenía clarísimo, a pesar de que, como decías, yo nací en una aldea muy pequeña, de hecho es en el concello de Agolada, pero la aldea se llama Aldea del Monte. Y no tenía pues ningún referente en ciencia, bueno, de hecho yo soy la primera que fui a la universidad. Así que siempre lo digo ahora y lo diré al terminar, cualquiera puede, ¿no? O sea, que los orígenes no te tienen que limitar y claro que se puede, sí. Tenemos un ángel de la guarda por detrás, que es Pablo López, a quien le voy a pedir que, por favor, nos enseñe una foto que es muy especial para ti y que es de esas fotos que lo resume también un poco todo. ¿Verdad, Marisol? Esa foto maravillosa de Surso Lobato que aparece
en un reportaje en El País hace unos años. Sí, sí, esta es una foto preciosa. Es una de las fotos de esos que te tienen tantos recuerdos. Tengo tantos recuerdos de esta foto. Esta foto es de Xurxo Lobato y en El País la serie Gallegos na Escalera. Y es una foto que está en la parte de atrás de la casa de mis padres, que es una aldea que se llama Fonfría, está en el concello Antas de Ulla, esto es entre Lugo y Pontevedra. Están unas gallinas, porque las gallinas son de... Mis padres tienen gallinas, los vecinos de al lado también tienen gallinas, y es bonita porque a mí me gusta es el granito de Galicia, ¿no? De ser recio, no sé, seguir, ¿no? De seguir, y luego la escalera con la bata del laboratorio. Sí, la idea de Xurxo, que me pareció perfecta, es, bueno, pues la idea de, bueno, cómo se van superando barreras, ¿no? Y cómo desde un sitio muy humilde pues llegas a tener una bata de laboratorio y dirigir un grupo. Es preciosa la foto. Y además está acompañada de un comentario de Xosé Bustelo, que es un muy buen amigo. Un comentario, bueno, pues la trayectoria también, así que sí. Muy buenos recuerdos. Marisol, leí por ahí que uno de tus juguetes más queridos o preferidos, una ocasión te habían regalado un quimicefa y una Nancy. Sí. Y, bueno, te gustaba mucho la Nancy, pero sin duda el quimicefa fue el que se ganó la partida, ¿no? Sí, totalmente. Yo no he sido mucho de jugar con muñecas, la verdad. Sí, eso fue en parte por qué decidí ser científica, porque ya de muy pequeña, pues eso, mis padres me regalaron el quimicefa y a mí me parecía que ello me abrió, no sé, los ojos a otro mundo, porque claro, el quimicefa era muy sencillo, pero había tubos y salía humos de colores y entonces aquello me pareció fantástico. Y además vi en esa época pues unas películas de científicos y de Marie Curie, la vida de Marie Curie, entonces yo dije, yo quiero ser eso. Sí. No sé si la foto te despertó un poco de morriña, porque cuánto hace que no ves a tus padres, Marisol, que no los abrazas, que no vienes por casa. Bueno, pues desde Navidades no voy, bueno, hablo mucho con ellos, pero es una foto, me gusta mucho porque es la Galicia interior y es bastante desconocida. Yo recomiendo, bueno, supongo que mucha gente lo conocéis, pero cerca de la aldea de mis padres, de Fonfría y de donde yo nací, está Agolada, que tiene, bueno, pues un mercado medieval, los pendellos de Agolada, que yo desde aquí hago propaganda para que la gente lo vaya a ver. Es la arquitectura esta de los mercados de antes y yo creo que, bueno, Galicia a mí es que me encanta todo, yo, vamos, también soy dama de Albariño, yo defiendo el Albariño, también comendadora de cocido de Lalín, así que cuando puedo también hago propaganda de cocido de Lalín, o sea que yo, Galicia está siempre muy cerca de mí, o sea que, aunque no vaya, que voy poco, pero que nunca he dejado de ser una gallega, ¿no? Así, sí. Marisol, estás especializada en melanoma. Sí. ¿Por qué te vas a estudiar precisamente? ¿Por qué te te concentras en este tipo de dolencia? ¿Qué es lo que te lleva hasta aquí a hacerte Miss Melanoma, como es tu nickname en Twitter, además? No, es MS, no Miss. Bueno, MS. Sí, no, eso es de Marisol Soenga. No, bueno, pues llegar al melanoma fue un poco, bueno, yo hice la tesis con Margarita Salas, que en la Universidad Autónoma, que sabéis que es una de las grandes referentes en la biología molecular en España. Y entonces en el laboratorio de Margarita aprendimos muchas cosas, pero una es siempre a ir más allá, ¿no? Más allá, buscar nuevos retos. Entonces, pues nada, yo cuando terminé la tesis, y de hecho yo siempre cuando estaba estudiando, pues mi idea también era ir fuera, ¿no? De explorar, a Estados Unidos. Y entonces, pues como me comentabas en la introducción, pues fui a Cold Spring Harbor Laboratory, pues a un grupo que Scott Lowe, que estaba trabajando en un tema que a mí me pareció fascinante, es en cáncer, pero ¿por qué las células tumorales son tan agresivas? ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué no se mueren cuando las tratas con quimioterapia en aquel momento, con radioterapia o con inmunoterapia? Entonces, así es como empecé yo en el cáncer. Y luego, pues preguntando y estudiando, bueno, tumores agresivos, en aquel momento, uno de los más agresivos y todavía ahora, es el melanoma. Entonces, la entrada en el melanoma fue por un reto, el reto personal de intentar entender
¿por qué? ¿Por qué esa resistencia? Y de ahí ya pasó a ser mi tema de trabajo, mi primer laboratorio, que como decíais, lo empecé en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y ya ahí ya es entender cómo se inicia, cómo progresa y cómo tratarlo mejor, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en Michigan como mujer, como woman science, como mujer científica? Sí. Hubo sus luces y sus sombras, ¿no, Marisol? Bueno, claro, yo tenía siempre he tenido la suerte de que he tenido mujeres que me han influido mucho. Primero mi madre, que cuando vea, les digo que lo pueda ver, es que desde la aldea no tienen conexión ahora mismo por internet, pero cuando lo vea seguro que le gusta mucho. Esto. Sí, bueno, es la caricia interior. Pero mi madre sí, unos grandes referentes de mujer luchadora. Luego, como te decía, Margarita Salas. Pero luego en Estados Unidos, pues en el laboratorio, en el departamento de dermatología donde estaba yo, pues yo era la única mujer científica y jefa. Mis compañeros eran todos hombres, entonces yo pues estaba, claro, muy jovencita, con 35 años, pues yo sentada en una mesa, todos hombres y de corbata, porque es un departamento clínico, así que os podéis imaginar. Yo siempre lo cuento como anécdota, pero claro, pues en la primera reunión el chair, el director del departamento, pues entonces empezó, bueno, claro, bienvenida Marisol Soengas, no sé qué. Y de repente empezó como, bueno, tenéis que ayudarla y hay que protegerla, y porque claro, habrá mucha gente que como tiene muchos proyectos interesantes, pues se quiere aprovechar. Y entonces fue así como un rato, ¿no? Y ya cuando terminamos, yo creo que es de estas cosas que una decisión que tomé y yo creo que fue súper acertada, porque le escribí un mensaje, le dije, Dr. Borges, bueno, primero me tiene que dejar usted equivocarme, pero luego si tiene algo que decirme, dígamelo a mí. Entonces, y yo solo lo digo porque no fue discriminación, yo nunca me he sentido, me preguntas cómo fueron los comienzos, o sea, no es discriminación, pero es un trato muy paternalista y un trato que ya de primeras me ponía en desventaja con el resto de los compañeros y se lo dije, cogí el valor, se lo escribí y más puse en copia a una persona que era mi mentor allí también. Y me contestó, dije yo, bueno, a ver cómo pasa, ¿esto puede ir bien o puede ir mal? Y pues me contestó muy rápido y me dijo, tienes razón, yo no lo voy a volver a hacer. Y entonces, claro, yo en ese momento dije, bueno, menos mal. Pero ya te puedes imaginar que luego cada reunión que yo tenía, cada invitado que venía o invitada, cada vez yo me lo preparaba muy bien. Entonces yo luego, yo me gané el respeto y yo siempre lo digo, o sea, que las cosas hay que ganárselas. Siendo mujer o seas hombre, ¿no? Quizás lo he tenido un poquito más difícil porque tenía que demostrarles que no había que protegerme tanto, al menos. Ya. O sea, déjame equivocarme, déjame equivocarme errores, y luego me lo dices. Sí. Donde uno se puede equivocar mucho es confundiendo los lunares con los melanomas, Marisol, y esto es tu campo de trabajo y no puedo dejar pasar por alto la ocasión para que nos está viendo tanta gente y también pues para recordaros a los que nos estáis siguiendo que nos mandéis vuestras preguntas, que seguro que tenéis muchas que hacerle a Marisol y es una ocasión estupenda para plantearlas. Y porque, claro, estamos tan necesitados de aire libre, de luz, hemos tenido un invierno terrible en Galicia, de temporales, de lluvia y de poca luz, que esta primavera nos va a sentar estupendamente. Entonces, le voy a pedir a Pablo que nos deje ver una diapo que nos enviaste, Marisol, un poco donde se ilustra la diferencia entre lunares y melanomas, que nos puede venir bien pues para tenerlo en cuenta ahora que vamos a pasar más horas, claro, si todo va bien, al sol, esperemos. Sí, bueno, pues esta diapositiva, a ver, nosotros trabajamos en melanoma. Entonces, melanoma, el nombre de melanoma viene de melanina, y eso es de las células y de las células que dan lugar a este tumor, que son los melanocitos. Entonces, melanocito es una célula que es responsable de que nos pongamos morenos. Nos pongamos morenos porque se produce más pigmento de melanina. Pero también estas células que están en la mayor parte en la piel, pues digamos que normalmente son células así que están sueltas, pero cuando empiezan a dividir y entonces las vemos, y eso es un lunar. Un lunar es un grupo
de células que se llaman melanocitos. Lo que pasa es que los lunares son benignos porque estas células empieza una y luego son 2 y luego son 4, o sea, se dividen, pero en un momento determinado paran. ¿Vale? Entonces, el lunar es un grupo de melanocitos pero que están parados. Y todos los vemos ahí, lo que pone y son benignos. Y luego lo pasa, el melanoma, pues es la versión maligna. Digamos que estas células, en vez de pararse, siguen dividiéndose. Y además con la problemática de que no solo se divide, o sea, que empiezan a multiplicarse y expandirse en la piel, sino que además lo que hacen es que invaden y empiezan a diseminarse por el organismo y es lo que da lugar a las metástasis. Entonces, el melanoma es muy importante identificarlo pronto, a tiempo, porque es el único tumor en el que una lesión un poquito más de 1 milímetro de grosor, que es casi nada, tiene ya esa capacidad de metástasis. Y entonces es muy importante distinguir lo que puede ser un lunar benigno de un melanoma maligno. Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo, pero que sí me apetecía que al menos que se aprenda un poquito de ciencia, Claro. pues os he puesto aquí la regla ABCDE, que es muy facilita de recordar. Entonces, veis, miraros los lunares, a ver, si tenéis lunares, miradlos así. Entonces, los veis que en vuestros lunares los son como muy redonditos, muy homogéneos. En cambio, el melanoma es muy heterogéneo, muy alterado. Entonces, la A viene de asimetría. Asimetría quiere decir que una parte de una lesión es de una manera y otra parte es de la otra. Entonces, lo veis aquí en esa foto, veis una que tiene más pigmento, más oscura y otra menos. Entonces, es asimétrico, no es igual. Mira, el lunar es muy igualito. La B es de los bordes. Volved a mirar los lunares. Si os miráis los lunares, los bordes normalmente son así como homogéneos. Es un bordecito todo continuo. En cambio, los bordes de los melanomas pues van así, ¿no? Son irregulares. La C del color, que tiene como distintos colores porque son grupos de células que están evolucionando, creciendo y dividiéndose en distintas condiciones. Y la D de diámetro. Si mide un poquito más de 6 milímetros hay que preocuparse. Y la E de evolución, si cambia, si pica, si se ulcera, entonces eso es signo de malignidad. Entonces, a ver, recordamos A, B, C, D, E. Entonces, si tenemos lunares que tienen así este aspecto, pues entonces lo que hay que hacer es ir al especialista de dermatología, que se eliminan muy fácilmente y luego se analizan por histología y entonces ya se pueden, digamos, que diagnosticar benigno o maligno. Entonces, la mayor parte, no hay que asustarse, ¿eh? Porque si no hay que asustarse. Afortunadamente tenemos muchos mecanismos de protección en nuestras células, mecanismos de supresión tumoral y entonces la mayor parte, para casi ninguno de nosotros los lunares no van a ser un problema, pero claro, el problema es cuando se convierten en lesiones malignas. A, B, C, D, E. Eso, las primeras letras del abecedario y eso, observación, pero después también está la protección cuando salimos claro, a la exposición, cuando nos exponemos al sol. Yo he visto fotos por ahí tuyas haciendo yoga en la naturaleza, practicando la escalada. Sí, eres sí. muy amante también del aire libre. ¿Tú cómo te proteges cuando tomas el sol? Sí, bueno, claro, a ver, siempre nos lo preguntan, el sol es beneficioso, eso es beneficioso como fuente de vitamina D, produce endorfinas, lo que pasa es que hay que tener cuidado y hay que exponerse al sol pues en horas en las que uno, pues por la mañana, por la tarde y desde luego protección solar. La protección solar, ¿qué es? Bueno, pues tenemos distintos tipos de filtros solares en cremas, en spray, en distintas formulaciones. Y es muy importante entender que lo que hacen estos filtros es que lo que impiden es que el sol penetre en la piel, que penetre menos y entonces que ataque a las células, porque lo que hace el sol, la radiación solar, es inducir roturas y alteraciones en nuestro material genético, produce mutaciones. Entonces, ¿cómo me protejo? Bueno, lo que hay que protegerse es fijarse puede ser cremas o sprays, entonces tienen que tener os tenéis que fijar en la etiqueta. Protección contra ultravioleta A y ultravioleta B, las dos, porque las dos pueden inducir alteraciones. El melanoma es uno de los tumores de cáncer, pero hay más. Y además el sol, lo sabemos, el sol puede inducir arrugas, puede inducir manchas, puede inducir alteraciones en la piel. Una piel sana es una piel que se tiene que proteger. Entonces, protegerse con cremas y protegerse con gorros, protegerse con gafas
Y, por ejemplo, yo digo siempre el ejemplo, hay países en los que esto está súper interiorizado, ¿eh? En Australia es impensable, por ejemplo, que los niños y las niñas salgan al recreo sin una gorrita o que salgan al recreo y no tengan un patio cubierto. En España todavía tenemos mucho que mejorar. Entonces, bueno, pues protegerse, fijarse bien en la crema y aplicarla varias veces y que esté adaptada a cada tipo de piel, ¿vale? ¿Es un hábito saludable tomar el sol en la playa durante horas y horas o estar todo el día al aire libre, eso sin protección? No, saludable. Desde luego sin protección, no, pero digo, ¿cómo estamos? Pues con el traje de baño. Sí, claro, a ver, con protección sí, o sea, a mí me gusta pasear por la playa. Y decías, me gusta hacer ejercicio y cuando hago ejercicio pues llevo ropa de deporte, pero eso es una cosa y la otra es quemarse. Y cada vez que nos quemamos, y antes de quemarse, cuando la piel se pone roja, y nos pelamos es una respuesta de protección, una respuesta porque ya ha habido mucho daño, ha habido tanto daño en nuestras células que las células ya se están perdiendo. Y entonces, claro, es un problema porque se pueden producir, como decía, alteraciones que dan lugar a cáncer. Entonces, el mensaje, sí, es saludable salir, es saludable tener una vida, bueno, pues hacer deporte, desde luego, yo eso siempre insisto mucho, pero bueno, protegerse. Y hay ahora ya tipos de tejidos que bueno, pues que son transpirables y tejidos que protegen también contra el sol. ¿Y por qué la piel tiene memoria, Marisol? ¿Dónde está la memoria de la piel? Cuando a lo mejor pues hemos hecho alguna barbaridad o ya nos hemos quemado, hemos echado un mal está feito. O mal está feito, ¿sabes por qué? Porque, claro, el problema, la piel tiene memoria porque la piel tiene muchas capas. Imaginaos, yo siempre digo que es como un parking con muchas capas, ¿no? Entonces, lo que pasa en ese parking es que, como los coches entran y salen, ¿no? Entonces, hay muchas células que las perdemos continuamente. Estas se llaman queratinocitos. Entonces, bueno, las pierdes y tal. Pero hay otras células, los melanocitos, que son los que dan lugar a estos melanomas. Esas células están siempre ahí. Es, digamos, como si estuvieran en la parte de abajo del parking, están en ese parking y están protegiendo a los demás, pero no se mueven. Entonces, imagínate que tú les das dando golpes. Le das golpe una vez, pues no pasa nada. Le das otro golpe al coche que está ahí en el parte de abajo del parking, pues nada. Pero lo empiezas a bollar. Y lo empiezas a bollar y llega un momento en que ya se daña. Entonces, eso es lo que nosotros decimos la memoria. Y por eso la piel tiene memoria. Por eso una piel y no solo los melanocitos se alteran, ¿eh? Las células, por ejemplo, empezamos a tener arrugas, empezamos a tener manchas, porque hay otras células también que les estamos dando golpes. Bueno, estoy dando golpes así como en símil, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, las estamos alterando, las estamos estresando. Y entonces, ¿qué pasa si le das un golpe a un coche? Bueno, pues a lo mejor pueden venir el mecánico y lo repara. Entonces, hay un golpecito, lo repara. 2 golpecitos, lo repara. Pero si ya le das un golpe al acelerador y ya empieza a andar, pues eso ya no lo puedes parar. Y eso es lo que pasa al cáncer. El cáncer yo siempre pongo el ejemplo de un coche. Pues tienes el coche que empieza a tener mutaciones y empieza ya a salir, ya se ha salido del parking. Entonces empieza ya a correr por el organismo y entonces empieza a parar. Además, un coche que es como los Transformers, ¿no? Que se adapta y se escapa y tiene distintas formas. Entonces, ese Transformer es el que nosotros estamos intentando ver y el que estamos intentando atacar. Yeah. Marisol, tú lo hemos dicho, insistimos, eres jefa del grupo de melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es lo último en lo que estáis trabajando ahora mismo en relación con el melanoma. Bueno, estamos trabajando en muchos temas. La verdad es que estamos en un momento muy bueno, tengo que decir. Tengo un equipo fantástico, o sea, que se lo están viendo también. Gracias, chicos y chicas. Pues sí, estamos trabajando en varias cosas. Como te decía, como estos melanomas tienen esa capacidad de ese coche, ¿no? Imaginar ese coche que empieza a correr ya desde fases muy tempranas, pues queremos verlo. Queremos ver estas células tumorales cuanto antes y queremos atacarlas y queremos encontrar puntos de debilidad, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido, que mencionabas un poquito antes con modelos animales, tenemos unos modelos animales que emiten una forma de luz cuando se enciende, cuando se inicia el proceso de metástasis. Entonces, estamos intentando ver cómo se encienden los melanomas y cómo los podemos apagar. Y luego nos interesa mucho cómo se escapan. Hay policía, el organismo tiene muchos mecanismos de protección, entre ellos el sistema inmunitario.
Entonces estamos intentando pues activar el sistema inmunitario para que reconozca y ataque mejor a los tumores. Entonces eso es lo que, esos dos tipos de trabajo y luego pues más cosas, pero entender por qué es tan agresivo, cómo tratarlo y bueno, evitar que se nos escape. Estaba ahora un poco distraída porque ya estamos distraída, no de tu conversación, de la pantalla, porque sí que ya nos está entrando alguna pregunta que la vamos a dejar para el final. Así que, bueno, animaos, por favor, que tenemos a Marisol con nosotros y es un lujo porque además, pues ya veis, con la naturalidad y la cercanía con la que se explica. Siempre haces gala del equipo con el que trabajas, Marisol, y eso, bueno, pues creo que es una de las mejores maneras de sacar lo mejor de cada una de las personas que conforman, pues eso, un grupo, y en este caso, pues un grupo de investigación. Y claro, esto también casa con tu activismo, con ese activismo con el que llevas adelante tanto tu trabajo científico como tu empeño en divulgar la ciencia, como en fomentar la vocación de las niñas y de las mujeres en la ciencia. El número de investigadoras en cáncer también aumenta, pero a los puestos de responsabilidad llegan muy poquitas mujeres, 2 de cada 100, de cada 10, perdón. De cada 10, sí. De cada 10, sí, puestos de responsabilidad en los grupos de investigación o de líderes son mujeres. Y esto, pues, hay que cambiarlo, claro. La mitad del mundo tiene que estar en la mitad de las cosas. Claro que sí. Y el problema es que esto no es una cosa que ocurre ahora. Es que esto llevamos así, pero años, bueno, décadas. Hay estudios, pero vamos, nacionales e internacionales, es el típico gráfico de tijeras. Muchas mujeres que empiezan, pocas mujeres que llegan a puestos de responsabilidad. Y eso, viendo esas cifras, y bueno, yo empecé un poco este activismo, porque, claro, estaba dando charlas y siempre era, bueno, empezaba siempre con la misma gráfica. Llegó un punto que dije, no, esto no puede ser. O sea, ya está bien. Y lo decía Carmela en la presentación. O sea, arrancamos ASEICA Mujer. ASEICA es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. El grupo de la mujer, pues con el primer lema y la primera acción que tuvimos es pásate a la acción. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque uno se puede hacer a muchos niveles, ¿no? A nivel de administración, a nivel de tu centro, pero a nivel personal, ¿qué podemos hacer cada una y cada uno para, pues cambiar las cifras y para poner a la mujer en el puesto y en la posición que se merece, ¿no? Entonces, por eso empezamos ASEICA Mujer, sí. ASEICA, que es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, de la que eres vicepresidenta y coordinadora del Grupo Mujer. Pues vamos a ver un pequeño vídeo, son unos 30 y 35 segundillos, no os vayáis, porque vamos a conocer una parte muy importante del trabajo de Marisol. A ver si esto me sale a la primera. Yo de mayor y lo vemos. ¿Por qué? Muy bien. Vamos a ver, voy a retomar y lanzo desde el principio. Vamos allá. Yo de mayor quería ser científica. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué quieres ser científica? Porque me gusta ayudar a la gente. ¿Ah, sí? Claro, pues claro que sí. Pues puedes ayudar a la gente de muchas maneras. Nosotras trabajamos en cáncer, pero hay muchos otros temas muy interesantes. La ciencia es lo mejor del mundo. ¡Ay, la ciencia es lo mejor del mundo! Es precioso. Ya, era una... Sí, este muy es un breve. vídeo. Uy, otra vez, ahí se nos colaba. Bueno, forma parte de Conócelas también este vídeo, ¿no, Marisol? Explícanos en qué contexto... Mira, este es un vídeo que está grabado en una actividad, bueno, es online. Las niñas, son unas niñas de un colegio de A Coruña. Y bueno, hay niñas y niños, pero me gusta muchísimo, es precioso, ¿veis? La ilusión de los niños y las niñas. Conócelas era, bueno, es una de las actividades, para mí, una de las actividades estrella que hemos tenido en ASEICA Mujer. Empezó con una idea bastante sencilla y porque hablando con muchos niños, con muchas niñas,
pues les preguntaba, bueno, ¿cómo os imagináis a una persona en ciencia? Entonces era primero un hombre mayor, así a lo mejor un poco con los pelos ahí como el típico hombre raro, ¿no? Y entonces dijimos, no puede ser, nosotros tenemos que hacer llegar a los colegios, a los institutos y a la universidad, tenemos que hacer llegar otro tipo de mujer. Y la mujer de ahora, y las mujeres científicas de ahora, cómo son, lo interesante que es nuestro trabajo. Es muy duro, ser científico es muy duro, pero también queríamos que se viese la mujer detrás de la bata. Entonces la campaña era las detectives del cáncer y la campaña se llamó Conócelas. Y entonces es precioso porque, bueno, empezamos, a ver si llegamos a 1000 niños y niñas. Y conseguimos, 1100 en Galicia, 6500 por toda España y las conectamos en directo a la vez con 145 investigadoras en grupos pequeñitos. Entonces cada investigadora se conectaba con una clase o varias clases a la vez. Y fue precioso porque sacamos también fotos. Y ahí es donde visteis mi foto en escalada, pues queríamos enseñar a la investigadora y a la mujer detrás de la bata y en nuestros hobbies. Y entonces tenemos mujeres que las podéis ver en internet porque están saltando en paracaídas, otras están bailando. Yo estoy haciendo, escalada. A mí me gusta mucho el gimnasio, voy al gimnasio. Hay mujeres que están, en el Everest. Y todas son científicas. Entonces, es que la ciencia es un poco desmitificar esa idea de gente rara y motivar un poco pues estos niños, estas niñas. Y entonces cuando te encuentras esa respuesta, fue precioso, pero de las niñas, de las adolescentes y de los mayores. Sí. Voy a aprovechar que llegamos a este punto, que ya estamos acercándonos al final, para introducir una de las preguntas que nos hace llegar el público, en este caso María V, porque es muy pertinente. Y dice María, ASEICA acerca el trabajo de las científicas a los colegios para que las niñas también tengan referentes. ¿Qué os preguntan las niñas? ¿Por qué crees que son menos las alumnas en las carreras STEM? Sí, mira, esto es muy interesante, me gusta muchísimo la pregunta. Voy a empezar por qué nos preguntan. Y esto es muy interesante, porque como hemos tenido 6.500 niños y niñas, hemos visto realmente qué diferentes son los intereses. A los pequeños, a los de los colegios, en primaria, entonces les interesa mucho cómo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el laboratorio? Les enseñamos vídeos de los laboratorios. ¿Cómo es el laboratorio? ¿Cómo estudia? ¿Y qué haces? Entonces luego, a las adolescentes es distinto. A los adolescentes les gustó mucho la imagen de, oye, pues yo hago deporte y yo salgo y el trabajo de ciencia es colaborar y es viajar y es colaborar y es montar grupos y tener interacciones y hacer algo importante, ¿no? Y a las universitarias es distinto. Las universitarias nos preguntaban, ¿cómo? ¿Qué becas? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo hago? ¿Cómo contacto? Entonces, muy distinto, y eso a nosotros nos permitió ver que ahora tenemos que orientar las campañas de una forma muy diferente a cada uno de estos grupos de edades, porque es normal, ¿no? Pero claro, les interesa. Y desde luego el problema de la conciliación, los niños y las niñas pequeñas, eso no es un problema. El problema de conciliación familiar, de cómo, pues tener una familia y tener un trabajo y estar equilibrado, eso es algo que les preocupa más a las mayores. Entonces tenemos que hacer un poco diferente. ¿Por qué hay menos chicas en STEM? Bueno, hay muchas, en biomedicina hay muchas mujeres empezando. En nuestros laboratorios la mayor parte de nuestras estudiantes de tesis predoctorales son mujeres. En otras cosas, en ingeniería, en matemáticas, en física, son menos. Quizás porque hay muchos menos referentes, porque hay una idea de que no son capaces. Entonces, por eso nosotros, en Conócelas, si veis el vídeo termina, todos los niños les enseñamos un vídeo que es yo puedo, tú puedes. Y eso es nuestro mensaje, ¿no? De que no va a ser fácil, claro que no. Pero sí, ¿por qué no vas a poder? Ahí está. Voy a seguir con algunas de las preguntas que nos van llegando, porque además van introduciendo temas muy diversos y abrimos el abanico. Maribel Suárez pregunta, cada vez más el cáncer se relaciona con la existencia de oncogenes. ¿Existen estos en el caso de los cánceres de piel? Sí. Todos los tumores, oncogen es un gen
que, digamos, cuya actividad, que cuando se altera, pues favorece el desarrollo de tumores. Eso es un oncogen. Entonces, todos los tumores tienen alteraciones en el ADN, entonces alteraciones de dos tipos. Una, digamos, de los aceleradores, que son estos oncogenes, y otras alteraciones que bloquean los frenos. O sea, todas tienen un componente genético. Lo que pasa que además de estos oncogenes, hay otros factores que también favorecen el desarrollo de tumores, ¿de acuerdo? Que no solo son genéticos, tienen un componente, no solo en las células tumorales, también es como cuando os contaba lo de los coches de carreras. Bueno, pues el tumor es alterado porque tienes un coche de carreras, pero tiene todo el equipo de apoyo alrededor. Entonces, ese equipo de apoyo también es importante. César Acevedo pregunta, ¿hay estudios científicos con resultados contrastados que evalúen el efecto del cambio climático en nuestra piel? Sí. Bueno, el cambio climático, el agujero de ozono, de la capa de ozono, esto está demostrado. Ahora lo que ocurre es que hay una mayor incidencia, o sea, los rayos solares penetran más. Y entonces, bueno, pues hay aumento, o sea, por ejemplo, los melanomas, pues si vemos las cifras de incidencia en los años en 1800, las cifras de incidencia ahora, o sea, han ido aumentando, pero de una forma no solo gradual, sino que realmente exponencial. Hay muchos factores, ¿eh? Entonces, digamos que el cambio climático, el agujero de la capa de ozono y otros hábitos, cambios por ejemplo, las quemaduras solares, cabinas de bronceado, que está demostrado también que aumenta el riesgo de cáncer. Ojo con las cabinas de bronceado. Y ahora también muy importante la alimentación, el tipo de alimentación, también distintos tipos de tumores, etcétera. Sí, hay muchos factores en el cáncer. Otra pregunta. Fernanda Raposo. A pesar da importancia que tenga investigación científica que tanto se puxo de manifesto este ano en España, invirtese menos do 2%, moi por debaixo dos países veciños. Gustaríame coñecer as diferenzas que atopou no estranxeiro con respecto á realidade de España, a pesar de ter un grande potencial de científicos, e tamén cales son os principais hitos que temos que mudar. Sí, eso es muy importante. En España se destina el 1,2% del Producto Interior Bruto a investigación. En Europa la media es 2,4%, en Estados Unidos 3 y pico, Japón, bueno, casi 4%. Entonces, ¿qué diferencias en Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos hay... yo aprendí varias cosas. Una, por supuesto, es la financiación y las infraestructuras. También, digamos, el apoyo no solo a tu grupo. Digamos que en Estados Unidos es muy importante la excelencia. Entonces, yo me encontré en un centro de investigación, pues éramos extranjeros, se contrataba, se apoyaba mucho digamos que se buscaba la excelencia. Entonces, aquí en España ha habido hasta ahora bastante problema de endogamias, algo que se tiene que cambiar, además de la financiación. Pero también en Estados Unidos, y precisamente porque hay un apoyo y una financiación más continuada, hay una carrera científica mucho más definida que tenemos aquí, se pueden abordar también temas mucho más ambiciosos. Entonces, yo en Estados Unidos aprendí a hacerme o sea, ir más allá en la investigación. Mi jefe de tesis decía siempre... si haces cosas aburridas vas a tener respuestas aburridas. Entonces, en Estados Unidos aprendí lo importante de la financiación, pero no solo para, digamos, tener éxito en ciencia es muy importante qué te preguntas, es muy importante cómo colaboras y cómo trabajas, cómo lo presentas. Eso no cuesta dinero, el cómo colaboras y cómo lo presentas es algo que tienes que aprender. Por eso es tan importante ir a otros países para aprender. Entonces, ¿qué me encontré? Pues me encontré mejor financiación, pero también una forma mucho más ambiciosa de hacer investigación. Pero tengo que decir que yo volví a España porque el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es uno de los mejores centros de investigación del mundo y porque tenemos en este país grupos muy potentes. Yo no me arrepiento de haber vuelto, pero es verdad que hay muchos problemas a la gente joven para desarrollar su carrera. Entonces, desde ASEICA estamos también intentando apoyar a ese talento joven. Y tanto que es bueno, te tienen a ti, así que ya bueno, ser buenos. Sí, no, pero mucha gente. Entonces, ir al extranjero y salir es muy bueno
porque te encuentras otras formas de trabajar, sí. Qué gran consejo, ¿eh? Eso de hacer cosas divertidas para conseguir. Ah, no, bueno, no, pero Vale si lo para haces todo, siempre, para todo, si tu pregunta es aburrida, si tu pregunta es reducida, si tu pregunta es pequeña, pues ya es difícil de por sí tener algo bueno, pero si empiezas pequeño, acabas pequeño. Entonces, lo que tienes que intentar es colaborar con gente, tienes que intentar dar un paso más allá. Eso es lo que diferencia a un científico y a una científica de otro, ¿eh? Desde luego yo a todas los que y a todos los que nos estáis siguiendo os recomiendo que le echéis un vistazo pues a las redes de Marisol, a la web de ASEICA, que es súper activa, esta Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y estos proyectos, conócelas porque nosotros hemos exhibido un pequeño fragmento porque esto no da para más, pero hay un montón de material que además es tremendamente inspirador si nos estáis viendo profes, que creo que hay por ahí, por algunos comentarios, pues personas que os dedicáis a la docencia, sí. Hay momentos que son una mina, hay cosas que dices que son maravillosas, como por ejemplo que no os digan nunca que no. Que no, eso es vaya titular. Eso lo digo siempre cuando me preguntan, ¿qué le dirías a una niña o a un niño? Y yo se le digo siempre, mira, dos cosas. Una es atrévete. Si no te atreves, es lo que os estoy diciendo, que piensa, o sea, atrévete. Y luego, que no te digan que no. ¿Por qué no? Yo he nacido en una aldea. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a hacerlo? Ahora, las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Eso también lo digo siempre. Te tienes que atrever, tienes que dar un paso. Y si no das un paso, a veces hay que dar 3 pasos, pero los tienes que dar, sí. Hay un momento en que dijiste que la vida de las personas que os dedicáis a la ciencia también requiere muchos sacrificios. En tu caso, ¿cuál ha sido el mayor? Sin querer ser indiscretos. Fíjate que yo tengo la suerte de que yo lo veo como decisiones. O sea, yo no he renunciado, o sea, sacrificios, bueno, claro, sí, pues trabajo mucho, duermo poco, eso es verdad, pero para mí me compensa, o sea, es algo que digamos que hago voluntariamente. Entonces, son decisiones que vas tomando, la decisión de, bueno, pues estoy en un laboratorio, ¿qué tipo de laboratorio quiero? Pues yo quiero un laboratorio potente. Luego, cuando montas el laboratorio, ¿dónde lo montas? Pues yo quiero un centro bueno. Luego, ¿qué me planteo? Pues un proyecto complicado. ¿Con quién colaboro? Pues con esta gente que es muy buena. Entonces, eso son decisiones que vas tomando y bueno, pues que te llevan por este camino, ¿no? Entonces, yo espero, bueno, siempre mantener la ilusión, desde luego, y tengo la suerte de que no considero que haya renunciado a algo importante en mi vida. No, he tenido la suerte que no. Bueno, y además trabajando en el ámbito en el que trabajas, que es el cáncer, que es pues todavía una palabra tan grande, ¿no? Que tiene unos significados tan dolorosos para muchísimas personas, pues hacerlo de la manera en que lo haces, pues con este dinamismo, con este positivismo, de una manera tan constructiva, bueno, es realmente alentador, Marisol. Sí, mira, yo claro, nos preguntan, si hay pacientes con cáncer que nos está viendo, es muy difícil, yo lo entiendo. Los pacientes y las pacientes tienen una pregunta, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber un tratamiento? ¿Cuándo va a estar? ¿Que lo que estáis haciendo, cuándo va a resultar? No, ¿cuándo lo vamos a ver? Entonces, yo la respuesta a esto es, mira, la ciencia ya tiene sus tiempos, pero se ha avanzado muchísimo. En el melanoma, hace 10 años o 15 años, es que no respondía, solo respondían a tratamiento el 10 o el 15% de los pacientes. En este momento hay tratamientos que mejoran la calidad de vida entre 60 y 70% de los pacientes. En cáncer de mama se ha avanzado, en todos los cánceres hematopoyéticos, en muchos tipos de tumores. Hay tumores muy difíciles todavía, de páncreas, pero yo creo que hay que ser cauto, pero optimista en cierto modo, porque, bueno, sobre todo con muchos tratamientos de inmunoterapia se está mejorando. Entonces, que la ciencia sirve, por eso hay que apoyarla. Ahí está. Pues Marisol, muchísimas gracias por dejarnos esta estrofa en alto con este mensaje tan importante y tan de futuro hacia el final pues, de esta intervención.
Sí, sí, Muy- no, bueno, yo si hay más preguntas, encantada, no tengo problema, si es, no, pero vamos, que es un placer y me alegro que tengáis este tipo de actividades porque es para visibilizar la ciencia, pero también a las mujeres que hay detrás. Y un mensaje final para los chicos y las chicas y los chicos y los hombres que estéis ahí. Y digamos, romper barreras se rompen conjuntamente. Así que es nuestra responsabilidad. Yo puedo, tú puedes, pero todos. Por algo Marisol es una de las expertas de cabecera que también tenemos en nuestra agenda de expertas en la Asociación de Jornalistas de Galicia, una asociación de mujeres que estamos en la prensa y en la que el nombre de Marisol pues está continuamente sonando. Así que muchísimas gracias, moitísimas grazas Marisol, moitísimas grazas a todas as persoas que nos seguistes, que aportastes tanto a esta conversa coas vosas intervencións, grazas a Get Ciencia, a Deputación de Pontevedra, por suposto, a Carmela Silva que nos estuvo acompañando, que nos está acompañando durante toda esta conversa. Vou recordar rapidísimamente que o próximo xoves, 11 de marzo, Begoña Márquez modera unha mesa redonda sobre políticas de visibilidade nas que van participar, vou ler a chuleta, Ana Jesús López Díaz, da Asociación de Mulleres Investigadoras Tecnólogas, Amparo Alonso, que é enxeñeira química e investigadora en inteligencia artificial, Águeda Gómez, que é responsable de Igualdade da Universidade de Vigo, e Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. Non esquezades, todos os xoves de marzo hai unha cita nestas canles de Get Ciencia, Deputación de Pontevedra coa ciencia en feminino. Así que, pois, os xoves que ven, aquí, outra vez, a entrar nestes enlaces. Moitísimas grazas. Grazas, Marisol, que podes volver a abrazar os teus pais agora. Claro que sí. Moitas grazas. Grazas a todos. Grazas, Pablo.